El término archivos Epstein está por todas partes. Seguro que lo hemos visto en titulares, en debates, y la verdad ha generado muchísima confusión. ¿Pero qué son realmente? Pues aquí vamos a desglosarlo todo, pero no con especulaciones, sino con un método claro para entender este volumen gigantesco de información. Venga, vamos a meternos de lleno en el tema. Y esta es la gran pregunta, ¿no? La respuesta, bueno, es más complicada de lo que parece a simple vista, porque el primer paso para entender de qué va todo esto es saber que su nombre popular en realidad puede llevar a engaño. Y aquí está la clave de todo el asunto. Archivos Epstein no es una figura jurídica, no es algo que exista legalmente. Es, digamos, una etiqueta que han creado los medios de comunicación para hablar de una cantidad enorme y muy diversa de documentos que se han hecho públicos. No es un expediente único y ordenado, ni mucho menos. Es más bien un cajón desastre, una mezcla de todo tipo de papeles. Entonces, claro, si no fuera una filtración, ¿de dónde ha salido todo esto? Pues la respuesta está en una ley específica. Ojo, que no hablamos de documentos robados ni de secretos revelados por una fuente anónima, no. Su publicación fue un mandato, una orden directa del Congreso de los Estados Unidos. Lo que es realmente alucinante de esto es la velocidad con la que se movió todo. Fijaos en las fechas. La ley se aprueba en la Cámara, al día siguiente en el Senado y se firma de inmediato. ¡Pum! Y esto, claro, le metió una prisa tremenda al Departamento de Justicia, que tuvo solo 30 días para empezar a soltar toda la información relacionada con Jeffrey Epstein, una auténtica carrera contrarreloj. Y esto es importantísimo para entender qué nos vamos a encontrar aquí. La ley fue súper explícita, Ordenaba publicar casi de todo. Registros de vuelo, correos internos del Departamento de Justicia, de todo. Pero, y este pero es muy importante, también puso unas líneas rojas muy claras para proteger a las víctimas, para evitar que circulara material ilegal y, por supuesto, para no entorpecer investigaciones que todavía estuvieran en marcha. Es ese equilibrio, ¿no?, entre la máxima transparencia posible y la protección de quienes son más vulnerables. Este es el resumen rápido sobre la nueva ley de transparencia de los archivos de Epstein. A ver, esta ley, aprobada a finales de 2025, marca un antes y un después al obligar a desclasificar documentos que llevaban años bajo estricto secreto. ¿Por qué es tan crucial desenterrar estos papeles justo ahora? Pues mira, primero, vayamos al origen y a ese pacto inicial. Pensad que las primeras denuncias se registraron allá por 2005. Poco después, entre 2007 y 2008, Epstein llegó a un acuerdo con la Fiscalía Federal. Fue literalmente como ponerle una tirita a una hemorragia. El problema quedó silenciado sobre el papel, sí, pero totalmente sin resolver. Segundo, damos un salto a la caída y ese final tan abrupto. Nos plantamos en 2019, el año de su detención federal. Y bueno, ya sabemos el desenlace. En agosto de ese mismo año, Epstein muere en una cárcel federal de Manhattan. Es que fue un desenlace tremendamente abrupto y, seamos sinceros, súper conveniente para mantener enterrados los secretos justo cuando el caso volvía a explotar por los aires. Y finalmente los encontramos con el goteo de información. Fijaos que entre 2020 y 2024 solo hubo una publicación parcial de los archivos, a cuentagotas, vamos. Y como este goteo a medias no fue para nada suficiente para aclarar el caso, pues se impuso esta nueva ley de 2025 exigiendo una transparencia total. En definitiva, esta nueva legislación cierra 2 décadas de opacidad y goteos parciales para sacar a la... Vale, ya sabemos de dónde vienen. Ahora toca la parte interesante. ¿Qué hay dentro? Y aquí es donde la cosa se pone seria y donde hace falta un método. Porque, como vamos a ver, no todos los documentos valen lo mismo, ni son igual de fiables. Es un conjunto de lo más heterogéneo y es fundamental saber diferenciar el grano de la paja. Esta tabla lo explica de maravilla. Es una jerarquía de la información. A ver, si nos fijamos, un expediente judicial, por ejemplo, tiene un peso probatorio altísimo. ¿Por qué? Porque es parte de un caso formal, con todas las garantías. Pero luego el material probatorio ya varía. Si se llegó a usar en un juicio, es oro. Si solo se recogió por si acaso, su valor cambia. Y los anexos, bueno, dan contexto, pero si los miras solos te pueden liar más que ayudar. Entender estas diferencias es vital. Y luego tenemos estas otras 2 categorías, que también son clave. Por un lado, el material desprecintado, que es muy interesante porque eran documentos que estaban sellados, bajo llave, por ser sensibles, y un juez ha decidido que vean la luz. Pero la categoría estrella, la más grande y la más liosa, es la de documentos responsive. Su peso como prueba es súper variable, y aquí, en esta categoría, es donde está el mogollón, la inmensa mayoría de todo el material. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, fijaos en el número. El Departamento de Justicia ha liberado más de 3 millones de páginas de documentos responsive. 3 millones. Es una cantidad de información sencillamente bestial. Y por eso, precisamente por eso, es tan necesario tener un método para no acabar ahogados en un mar de datos sin sentido.
Entonces, ¿qué demonios significa responsive? Pues es un término muy técnico, muy legal. Significa sencillamente que el documento responde a la petición de la ley. O sea, que tiene algo que ver con Epstein o Maxwell. Y claro, ahí entra de todo, desde pruebas clave hasta un correo interno sin la menor importancia, documentos duplicados o incluso chivatazos anónimos que nadie ha verificado. El propio Departamento de Justicia reconoció que, por si acaso, recogieron de más, mucho de más. Muy bien, ya tenemos claro qué son estos archivos y qué tipo de cosas hay dentro. Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo se puede mirar toda esta información de una forma crítica, rigurosa, sin caer en trampas o en interpretaciones que no van a ningún lado? Pues mirad, aquí tenemos una especie de checklist, una lista de control muy sencilla pero increíblemente potente. Antes de sacar ninguna conclusión de un documento, hay que pararse y hacerse estas 4 preguntas. Primero, ¿de dónde sale esto? ¿Es un documento judicial, una nota del FBI, un simple email? Segundo, ¿cuál es su contexto? ¿La fecha, el caso, si hay partes tachadas? Tercero, ¿qué importancia real tuvo? ¿Se usó en un juicio o simplemente se guardó en una carpeta? Y cuarto, y fundamental, ¿estamos ante un hecho probado o es un simple rumor, una mención de pasada? Este método es básicamente el que ayuda a pensar como un analista o un periodista profesional. Y todo este análisis, todo este método nos lleva a la conclusión más importante de todas, a la idea clave que hay que tener grabada a fuego para no caer en la desinformación. Esta frase, que han repetido agencias de noticias como Associated Press y CBS, lo resume todo a la perfección. Aparecer en estos archivos no implica culpabilidad penal ni significa que se cometió un delito. Es así de claro. Que un nombre aparezca en un papel no es una prueba de nada. Es una pieza de un puzzle enorme que necesita contexto, no es un veredicto final. Y vamos a verlo con ejemplos muy concretos para que quede clarísimo. Un nombre puede estar en una lista de pasajeros de un vuelo. ¿Qué prueba eso? Pues solo que esa persona voló, nada más. O puede que alguien sea mencionado en un correo que han escrito otros, sin que esa persona ni se haya enterado. Los propios archivos nombran a figuras públicas muy conocidos, pero como bien señalan los medios, que aparezcan ahí no los vincula con ningún delito en el marco de estos documentos. El punto crucial, la idea con la que hay que quedarse, es que el contexto lo es absolutamente todo. Al final, con esta avalancha de documentos, la pregunta que nos queda es, ¿estamos delante de información real o de simple ruido? Y la diferencia, la clave para distinguir una cosa de la otra, no está en los propios archivos, está en el método que usemos para analizarlos. La curiosidad está muy bien, es necesaria, pero el rigor crítico, eso es lo que de verdad importa. Te anuncio que pero que muy pronto tendrás a tu entera disposición una serie de nuevos vídeos. Y finalmente, el objetivo central de estos nuevos contenidos audiovisuales es garantizar que puedas estar al día de la manera más rápida posible, eliminando todo el relleno. Entonces, claro, teniendo en cuenta que esta remesa inminente de vídeos está diseñada específicamente para que ahorres tiempo y estés al tanto de todo, ¿cuál es el siguiente paso lógico que debes dar? Pues te invito de corazón a que te suscribas a la cuenta en este preciso momento, para no perderte absolutamente ninguno de esos futuros vídeos. En definitiva, prepárate porque muy pronto lanzaremos nuevos vídeos diseñados para mantenerte informado al instante. Así que dale al botón de suscribirse, mantén esa curiosidad afilada y nos vemos en la próxima actualización.